Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Bueno, hoy te traigo un resumen completo y con todo detalle de un libro que me ha sorprendido muy gratamente, tengo que decírtelo, y con el cual tenía además bastantes prejuicios, pero que he roto según iba leyendo y que además por eso lo quiero compartir y por eso te lo traigo hoy. Se trata de un libro que se llama ¿Cómo piensan los ricos? Claro, con ese título, pues a veces es normal tener prejuicios, ¿no? Hazte rico, sé tu propio jefe, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nada que ver con la realidad. Lo que me he encontrado es un libro cargado de psicología, psicología de la toma de decisiones, psicología del dinero, psicología del consumidor, psicología de la asunción de riesgos, estadísticos, en fin, una pasada de libro que quiero compartir y resumirte hoy con todo tipo de detalle. De hecho, estos resúmenes que yo hago son resúmenes en los que prácticamente te va a dar igual leerte el libro que escuchar este resumen, porque realmente voy a compartirte todos los detalles. No obstante, aún así, evidentemente te recomiendo comprar el libro y por supuesto leerlo, porque al final ese aprendizaje pues lo vas a hacer propio, ¿no? De una forma u otra. Bueno, primero y antes de empezar, quiero comentarte que aquí abajo en la descripción te he dejado dos cositas que van a ser de muchísima utilidad para ti y quiero que tengas en cuenta. Primero, te he dejado el acceso a nuestra editorial. Sí, tenemos una editorial propia y en esa editorial comparto todos los resúmenes que voy haciendo. Es decir, pues yo leo mucho en mi día a día, normalmente leo pues un libro diario o más y a veces pues hago resúmenes, a veces los comparto, a veces no, pero todo lo que he hecho y todo lo que voy haciendo está en la página web de la editorial. Entonces, aquí abajo tienes el acceso a todos los resúmenes que he creado y a todos los que voy a crear de forma 100% gratuita. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, puede que seas una persona, por ejemplo, que le gusta aprender, que te gustaría coger habilidades extraordinarias, como por ejemplo, leer tu libro en menos de una hora, comprender el 100% de ese libro, aprender a retener ese libro e incluso a compartirlo, como estoy a punto de hacer yo contigo hoy. Bueno, pues todo esto, junto con otras habilidades, como mejorar tu concentración, tu atención, mejorar tu cerebro, aprendizaje, toma de notas, todo eso lo enseñamos en una formación intensiva de 2 días y medio y tienes toda la información aquí abajo en la descripción. Es una formación intensiva, es muy cañera, el nivel de intensidad yo diría que es un 10 de 10, o sea que te aviso de que es intensa, y la forma de apuntarte es básicamente rellenando un formulario que tienes aquí abajo para que mi equipo te cuente todo, que te cuente pues qué materiales hace falta, que te cuente un poquito, te ponga en previso con lo que te vas a encontrar, porque como digo, es dura, es intensa, pero es una formación que integra los conocimientos, es decir, después de ella, mi promesa es que te vas a leer prácticamente cualquier libro en menos de una hora. Todos los libros se leen en prácticamente pues, el 95% en menos de una hora y un porcentaje muy pequeñito, un 5% más o menos, en menos de 1 hora y media o en menos de 2. Pero hay que aprender a hacerlo. Así que bueno, todo esto lo enseño en una super formación, la tienes aquí abajo. Te invito a que rellenes el cuestionario y a que hables con mi equipo, que no te quedes con las dudas porque realmente es extraordinaria y además va a suponer un avance personal, un desarrollo personal en tu caso enorme, porque realmente aprender a aprender te cambia la vida. Y es que toda la información está en los libros. Ante cualquier problema, ante cualquier cosa, todo está en los libros. Pero claro, si cada libro tardas en leértelo pues un mes, pues evidentemente tampoco arregla mucho, ¿no? Pero si tardas menos de 1 hora o menos de 2 horas, eso es extraordinario. Y esto no va de leer por leer, sino realmente de comprender, de integrar, de aplicar, justamente como este puntito de hacer hoy contigo. Así que lo primero, muchísimas gracias y como digo, tienes toda la información aquí abajo y te invito a que no lo dejes pasar. Dicho esto, vamos a compartir un resumen completo con todo detalle de cómo piensan los ricos, qué diferencias hay entre una persona que es rico, aunque bueno, habría que valorar qué es ser rico y qué no es ser rico, cada uno tiene su concepto, y los que no lo son. Bueno, decirte que yo tenía prejuicios respecto a este libro, porque claro, con un título así, pues ya te imaginas, pues cómo hacerte millonario, ser tu propio jefe, no sé qué, no sé cuánto, pero que va, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, es un libro muy curioso, porque según lo iba leyendo, me daba como un poco la sensación de ser una mezcla entre, por un lado, libros como por ejemplo El Código del Dinero, de Raymond Samson, por ejemplo, libros como Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harv Eker, libros como por ejemplo Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Eso es la parte más básica, pero por otro lado es un libro de psicología realmente, psicología del dinero. De hecho, el autor tiene trabajos publicados en cuanto, por ejemplo, Psychology of Money del 2018, o sea, el autor está muy metido en este tema, psicología del consumidor, psicología de la toma de decisiones, la aversión de riesgos, menciona constantemente a mis autores favoritos, como por ejemplo Nassim Nicolás Taleb con Antifrágil, Existe la suerte, El cisne negro, como por ejemplo a Daniel Kahneman con Pensar rápido, pensar despacio, por ejemplo a Hans Rosling, como por ejemplo Factfulness. O sea, yo iba leyendo el libro y iba pensando, esto no es un libro de estos de lo típico, esto es un libro extraordinario. Y es la conclusión que saco de este libro. Es un libro extraordinario. Pero no pienses que es un libro sencillo, no pienses que es un libro básico, es un libro principalmente o en gran proporción de psicología. Sí que es verdad que no es extremadamente complicado de leer porque tiene muchas historias.
historias de Bill Gates, de gente de éxito, de empresas, de inversores, Warren Buffett, cuenta muchas historias y eso suaviza el libro. Pero, no obstante, ya te quiero avisar, es uno, que te recomiendo que te lo leas y dos, que sepas también pues que en muchas partes no va a ser como ostras. Para mí, el principal aprendizaje que me llevo de este libro es que va a haber muchos puntos en los que vas a decir, coño, esto no es como yo lo hago, o esto no es lo que me han enseñado, o esto es... Y eso es lo que te vas a llevar en el práctico, eso es brutal. Bueno, básicamente, este libro viene principalmente estructurado en 18 puntos o lo que él llama 18 claves que tienen que ver con la psicología del dinero. Que bueno, es psicología del dinero, pero realmente va mucho más allá. De riesgo, inversión, de factores predictivos de lo que va a ocurrir, en fin, un montón de cosas que bueno, lo han englobado ahí un poco con calzador, pero me gusta mucho el concepto. 18 puntos, ¿vale? Bueno, la premisa principal de este libro parte de que el dinero no consiste o no lo hace una persona que es inteligente. No va con la inteligencia, no va con el coeficiente intelectual. El dinero lo genera el cómo te comportas. Es decir, tener mucho dinero o tener poco dinero no es de que seas más listo o no. Es qué haces con tus habilidades, cómo te comportas con las personas. Es decir, cómo lo gestionas, el dinero, cómo gestionas tu gestión emocional. Y evidentemente esto no son cosas, por ejemplo, que te enseñan en la universidad, sino que realmente pues son pocos casos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, vienen de la universidad y realmente pues consiguen hacer mucho dinero. Y muchos casos también en los que ocurre lo contrario, gente que no ha estudiado y pues hace grandes negocios, lo que sea. Y evidentemente puntos intermedios, gente que ha hecho carreras universitarias y tiene mucho éxito. Hay de todo, ¿no? Entonces no es un estudiar más, ser más listo, implica más dinero. ¿Qué va? Para nada. Hay todo tipo de personas y sobre todo lo que va a hacer falta es inteligencia práctica, inteligencia financiera, que no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, básicamente habla de que todo esto es una cuestión y que tiene que ver muchísimo con la psicología, ¿vale? Entonces, principalmente explica que estamos totalmente sesgados, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones respecto al dinero, no tomarlas, y de hecho el autor comenta también que tiene trabajos publicados, como por ejemplo Psychology of Money, Psicología del Dinero, del año 2018, donde se explica específicamente, y todo esto de forma explícita, de una forma pues mucho más profunda en ese sentido. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que explica el autor, y es que básicamente dice que todo el mundo queremos dos cosas en la vida, y quien diga que no, miente. Una es salud. Creo que no hay nadie que diga, no, yo no quiero salud, eso es para otros. No, todo el mundo de una forma u otra queremos salud. Y, en segundo lugar, dinero. Mucha gente dice, no, yo no quiero dinero, pero lo cierto es que todo el mundo necesita y quiere dinero y salud. Por lo tanto, digamos que luchar contra esta necesidad de una forma clara, al final solamente te perjudica, porque es absurdo, nadie diría, yo no quiero salud. Hombre, quieres salud, otra cosa es que estés dispuesto a pagar el precio por ella, pero quererla quieres, ¿no? Sin embargo, si decimos muy fácilmente no quiero dinero, cuando lo que ocurre realmente es que no quiero pagar el precio por tener ese dinero, lo que implica esfuerzo, sacrificio, etc. Bueno, el primer capítulo, la clave número 1, que tiene que ver con estas 18 claves que comenta el autor, se llama Nadie está loco. Y es muy curioso, ¿no? Porque habla que nadie está loco en todo aquello que tiene que ver con el dinero. De hecho, hace una analogía muy buena, y es que explica que tu exposición al dinero, implica solamente un 0,0000001% de la realidad. Es decir, eres insignificante en un sistema económico. Sin embargo, el 80% de lo que piensas de cómo funciona el mundo, ¿vale? Sí que representa tu resultado con el dinero. Es decir, tu relación con el dinero afecta muy poco al mundo. Pero cómo piensas que es el mundo, sin tener ni idea de él, realmente afecta muchísimo a tu consecuencia económica. Repito esta parte porque es importante. Lo que tú haces con el dinero no afecta nada al mundo. Un 0,0000001 de la realidad económica. Sin embargo, el cómo piensas que es el mundo y cómo te relacionas con él, eso es lo que está vinculado básicamente con tu resultado económico. Entonces, el dinero no es una cuestión de qué haces con el dinero en muchos casos, o qué pasa en el mundo en muchos casos, sino cómo te relacionas con lo que está pasando. Es decir, es una cuestión más mental. Por eso dicen que el dinero se hace en la mente, porque tiene que ver con cómo piensas al respecto. Evidentemente, pues hay que hacer cosas, pero el cómo piensas y cómo ves el mundo al respecto es una parte súper importante. De hecho, es muy curioso porque básicamente dice que nadie está loco, que en resumen todos hacemos lo mejor que sabemos con lo que tenemos, ya sea información, recursos, familia, etc. Entonces, claro, hay muchas cosas como por ejemplo tu exposición a las deudas, a la pobreza, a la inflación, al contexto, a la educación, a tus creencias, a tu familia. Todo esto, ¿vale? Todo esto afecta a cómo te comportas con el dinero. Todo esto que es tu relación con el mundo, ¿vale? Es básicamente el 80% de lo que tú crees que es el mundo, pero realmente es una parte muy sesgada, es una parte muy pequeña de lo que realmente es. Entonces, claro, al final explica que todo tiene sentido para la persona que está tomando acción.
Habrá personas que tengan más dinero, menos dinero, que tomen decisiones inmobiliarias, de inversión, de esto, de otro, educación, y todo tiene sentido y todo es correcto porque cada persona hace lo que cree que tiene sentido en base al contexto en el que vive. Entonces, esto está muy bien porque muchas veces cuando las personas tienen más dinero, pues tienden a juzgar, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haga esto? Pues sea tu propio jefe y se les hay un anuncio en YouTube, ¿no? Tirando billetes. Pero realmente explica que cuando alcanzas realmente una sabiduría financiera potente, cuando alcanzas un umbral económico potente, entiendes que todo tiene sentido, porque tiene sentido para la persona que está invirtiendo, porque tiene sentido para la persona que está tomando decisiones y por lo tanto no puedes juzgar, porque la relación que ha tenido con el dinero representa la creencia o cómo ve el mundo en un 80% respecto al dinero y esta parte es súper importante. Entonces, además, el autor deja un capítulo final, que después te comentaré, en el que básicamente analiza la mentalidad estadounidense, ¿no? La mentalidad americana, y explica, pues históricamente, qué es lo que ha ocurrido con la inflación, con las deudas, sector inmobiliario, crash, guerras, explica todo, y hace un análisis de cómo psicológicamente se ha configurado la mentalidad americana en base a la exposición que ha tenido en todos estos factores, lo cual me parece brutal, porque todo tiene sentido. Lo que pasa es que cada persona está en un punto distinto y ha tenido un contexto distinto. De hecho, esto el autor lo refuerza constantemente porque dice, oye, es que tú eres una persona y yo soy otra. Por lo tanto, no sigas mis consejos, no sigas mis inversiones, no sigas lo que yo te digo porque mi contexto es distinto. Y eso me ha parecido brutal. Esto es la clave número 1, que es, nadie está loco. Todo tiene sentido para la persona que está tomando la decisión y la acción. El segundo punto habla de la suerte y el riesgo. Me ha parecido brutal. ¿Por qué? Porque habla que la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y muchas veces los emprendedores o empresarios pensamos que cuando las cosas salen bien dependen de nosotros, que cuando las cosas salen bien dependen de nuestras decisiones, cuando las cosas salen bien depende de lo inteligente que eres, pero ¿qué va? Porque hay muchas fuerzas ajenas, entre ellas la suerte y el riesgo, que no dependen exclusivamente de ti y que afectan por completo, ¿no? Esto es lo que Daniel Kahneman llama el sesgo de atribución. Y es básicamente que pensamos o nos atribuimos los éxitos a decisiones propias y los fracasos a cosas que pasan desde fuera. Entonces, cuando algo sale bien, es que yo soy muy bueno, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero cuando algo sale mal, ha sido el mercado, ha sido no sé qué, las hipotecas, no sé cuánto, tratamos de echarlo fuera, ¿no? Y habla de que hay que tenerle mucho respeto a esto y sobre todo ser humildes. Es decir, que tengamos siempre en cuenta que el éxito o el no éxito va a depender de 3 factores. 1, la suerte, y es un hecho indudable, hace falta suerte. 2, la habilidad para gestionar esa suerte, es decir, hace falta adquirir habilidades. Y 3, el riesgo que asumimos por tomar la decisión anterior. Suerte, habilidades y riesgo. Son 3 partes en un triángulo y cuando quitamos una de ellas no tiene sentido y no funciona. Hace falta ambas partes. Por tanto, lo que hace falta es realmente guardarle respeto a esta parte. Habla de que muchas veces intentamos seguir historias de éxito, intentamos seguir, por ejemplo, a qué es lo que ha hecho una persona, qué es lo que ha hecho otra, contratar un mentor, esto, lo otro, y eso está muy bien en muchos casos, pero muchas veces no es atribuible lo que otra persona ha hecho a lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la clave, explica, es desde un punto psicológico sacar patrones generalistas, no patrones individuales. Es decir, la cuestión no está en que yo te diga que hagas esto porque me ha funcionado y lo hagas. La cuestión está en sacar el contexto global, entender por qué ha funcionado, entender si funcionaría de forma replicable en otros contextos y entonces aplicarlo. Pero no coger 1 más 1 es igual a réplica, sino, oye, es aplicable en todos los contextos, ¿qué es lo que hace que sea aplicable en todos los contextos? Y esto es algo que psicológicamente nos cuesta muchísimo. Tendemos a copiar el patrón, pero tendemos a obviar si esto es replicable desde un punto de vista generalista. Ese es el punto clave realmente de todo esto. Habla que tenemos que buscar el patrón repetido, no simplemente el hecho aislado que no confirma la regla. Y ese punto me ha parecido brutal. En tercer lugar, habla que muchas veces cuando se alcanza un nivel de riqueza muy alto, lo que ocurre es que nunca es suficiente, ¿no? Y hace una clasificación entre lo que es el dinero caro y el dinero barato. Por ejemplo, ¿qué es el dinero caro? Pues un dinero que realmente vas a ganar, pero a costa de algo muy caro. Por ejemplo, tu reputación, por ejemplo, no mirar a largo plazo, por ejemplo, hacer algo que defrauda, por ejemplo, hacer algo que perjudica al medio ambiente, que perjudica al mundo. Eso es dinero caro. Es un dinero que no se puede coger simplemente porque pienses que nunca es suficiente. Eso es el dinero caro. Y cuando hablamos de dinero barato, hablamos de lo contrario. Hablamos de una cantidad de dinero que puede ser muy alta o muy baja, no tiene por qué, pero que compensa porque pues hace un beneficio social, te hace, por ejemplo, quedar en un mejor lugar, beneficia a la gente. Eso es un dinero barato. Un dinero que, independientemente de la cantidad, es fácilmente coger y tiene un beneficio más allá del propio dinero. Dinero caro,
es perjudicial a largo plazo. Es una decisión que, oye, pues que a lo mejor no te interesa. ¿Para qué quieres coger mucho dinero si está, digamos, a expensas de que perjudicas tu reputación? No interesa. Dinero barato es lo contrario. No puede ser, no tiene por qué ser mucho dinero, pero sí puede ser interesante para otro conjunto de cosas, ¿no? Habla de que un error muy común que comete la gente cuando ya es rica es básicamente el pensar que nunca es suficiente y entonces cometer locuras. Locuras en cuanto a arriesgar, locuras en cuanto a exponerte a ese dinero caro, etc. Entonces habla de que no hay ningún motivo para arriesgar a perder lo que tienes por algo que no necesitas. Ojo con esto, es muy interesante. No hay ningún motivo para arriesgar todo lo que tienes por algo que no necesitas. Y habla de que realmente tener lo suficiente no significa tener poco. Puedes tener muchísimo y estar totalmente insaciado y querer más, y puedes tener muchísimo y que sea totalmente suficiente y estés feliz. Ese es el punto de suficiencia al que hay que llegar. Es decir, el punto en el que tienes mucho, lo que para ti sea mucho y estés feliz, pero que no tengas que seguir buscando más, sino que simplemente, pues si llega más, será porque lo disfrutas, porque hay coherencia, porque te apetece, porque lo que sea, pero no con esa rueda donde no estás contento con lo que estás consiguiendo. Es decir, lo que busca, básicamente el autor, lo que trata de explicarte, es que la clave está en diferenciar lo que es la aceptación de lo que es la renuncia. Es decir, una cosa es aceptar lo que tengo, es suficiente, ya estás genial, pero oye, aceptas que si salen nuevos proyectos, nuevas cositas, nuevo lo que sea, vamos a por ello, está perfecto, sin necesitarlo. Y otra cosa es justamente el no estar conforme nunca con lo que estamos haciendo. El buscar, independientemente de lo que estás ganando, ir a por más, a por más, a por más. Porque al final nunca vas a estar contento. Y por supuesto no tiene que ver la aceptación con la renuncia. Es decir, renuncia sería el tengo poco o estoy conforme, pero no quiero más simplemente porque sé que no lo puedo conseguir. Sería renunciar. Cuando a lo mejor tampoco estás conforme teniendo poco. Entonces, la cuestión está en estar conforme realmente con lo que tienes. Y no buscar más de forma indefinida, pero tampoco quedarte como estás si lo que tienes no es suficiente para ti. Sino, simplemente, pues, no renunciar a mejorar tu situación, pero aceptar el punto en el que estás y saber aprovecharlo y disfrutarlo, el punto en el que estás. Este es un punto de psicología que para mí me ha parecido fundamental, ¿vale? Como digo, básicamente el resumen de este punto es que no merece la pena nunca arriesgar todo lo que tienes por cosas que no necesitas. Y justamente lo que habla también es de asunción de riesgos, ¿no? De cómo asumir riesgos. Pues bueno, los riesgos son importantes, te van a hacer falta para empezar, para enriquecerte, para crecer, para montar tu proyecto, pero lo contrario es lo que hace falta para mantener ese capital. Lo contrario es lo que te hace falta para subsistir con ese capital. El cuarto punto, básicamente, habla de que habla del interés compuesto, ¿no? Habla de que está en boca de todos el interés compuesto, el que si vas invirtiendo y reinviertes lo que has ganado, al final la pelota es enorme, y habla de los mitos del interés compuesto. De hecho, pone de ejemplo a Warren Buffett. Warren Buffett seguramente sea de los mejores inversores del mundo y pues de las personas más ricas del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces habla de que, bueno, claro, que con Warren Buffett se juntaron dos cosas. Uno, que es una persona que ha sido un excelente inversor desde el principio y además que jugaba con el tiempo a su favor, porque empezó muy joven a invertir, ¿no? Son las dos cosas, tomar buenas decisiones invirtiendo y, por supuesto, aprovechar este interés compuesto de cara a que repercuta de forma positiva en el largo plazo. Habla que el éxito de las inversiones no está solamente en ser muy buen inversor, sino en dejar que ocurra el tiempo suficiente. De hecho, por ejemplo, habla de los índices de rentabilidad de Warren Buffett y dice que no son tan extraordinarios, o hay gente que son mejores, ¿no? Pero claro, que no importa que no sean tan extraordinarios, porque con el tiempo suficiente, esta exponencialidad, esta acumulación, este interés compuesto, pues sí que lo hace muy interesante, ¿no? Y bueno, pues cuenta diversos mitos, historias respecto a Warren Buffett, pero bueno, que tampoco son el punto clave y tampoco me voy a detener con cada parte, ¿no? Bueno, el siguiente punto, el quinto punto, habla de lo que implica hacerse rico versus lo que implica mantener la riqueza. Habla que cuando tú busques hacerte rico, ganar ese dinero implica asumir riesgos, asumir tiempo, asumir incomodidad, y eso es lo que te hace falta para ganar ese capital. Pero después conservarlo, lo único que necesitas es no ser un idiota, no meter la pata, ser humilde, ¿no? Y asumir que realmente gran parte del capital que has ganado tiene una atribución bastante grande a la suerte. Entonces, cuando asumes que no solamente eres un crack, sino que hay una parte muy grande de la suerte, entonces lo que ocurre es que te tranquilizas y pues no tienes esa tendencia a tomar decisiones de mucho riesgo o meterte en proyectos que a lo mejor no son tan interesantes, etc. Entonces, explica que, como digo, empezar a ganar dinero
Es una cuestión de asunción de riesgos, es una cuestión de asunción de incomodidad, es una cuestión de ponerte un poco incómodo e invertir tiempo, pero mantener ese capital y seguir siendo rico es una cuestión de no ser gilipollas. Es una cuestión de no quererte más de la media y empezar a hacer gastos superfluos, comprarte coches súper caros o simplemente pensar que eres muy bueno y que en cualquier proyecto que te metas va a funcionar. Esa es la cuestión principal. Entonces, mientras que crear riqueza depende de una asunción moderada de riesgos, siempre y cuando no te destruya, no perderla implica no asumir riesgos que puedan matarte. Esto es un concepto de Nassim Nicolás Taleb. Taleb habla de que está bien asumir pequeños riesgos siempre y cuando ese riesgo no acabe contigo, no acabe con tu carrera. Ese es el punto principal de toda inversión, ¿no? Pero bueno, conservar la riqueza es básicamente no cagarla. Asumir riesgos moderados que permitan, digamos, pues trabajar de una forma sensata con lo que estás haciendo. De hecho, esta parte es muy, muy interesante porque dedico un capítulo, la parte número 6, la clave número 6, que llama Cruz, tú ganas. Me ha parecido súper inteligente. Cruz, tú ganas, ¿no? De la moneda cara o cruz. Habla de que aun fallando el 50% de las veces con tus proyectos, con tus inversiones o con lo que sea, podrías tener un éxito atroz. Un éxito atroz. ¿Por qué? Porque en palabras de Warren Buffett, lo que importa no es si aciertas o fallas. Lo que importa es cuánto ganas si aciertas. Entonces, lo que importa no es si ahora has fracasado, si ahora has fallado. Lo que importa es cuánto ganes, cuánto ganas por ganar, cuánto ganas por acertar, ¿no? Y esto es un concepto que también coloca Nassim Nicolás Taleb en su libro, por ejemplo, Antifrágil, Jugarse la piel, y que básicamente implica, pues esto, la asunción de riesgos y cuánto ganas por asumir esos riesgos. No importa que aciertes, no importa que tengas razón, importa cuánto ganas si tienes razón. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando invierte en criptomonedas o en lo que sea, piensa, ves, te lo dije que ha subido. Ya, pero ¿cuánto dinero pusiste? Porque lo que importa no es que tengas razón, es cuánto ganas teniendo razón. Esa es la cuestión principal, ¿no? Entonces, habla de que tenemos que normalizar los fracasos como emprendedores. Habla de que no pasa nada por fallar, por equivocarte, por cometer errores, y que aunque cometas el 50% de tu vida y sea un error, aún así tienes una oportunidad increíblemente buena de que te vaya genial. ¿Por qué? Porque no importa que falles o que aciertes, importa cuánto pierdes. Si fallas, que con que no lo pierdas todo es suficiente, con que no te mates suficiente, y cuánto ganas si aciertas. Es decir, que con que una vez aciertes muy bien es suficiente, ¿no? Habla del concepto de cisne negro, de Nassim Nicolás Taleb. Lo que pasa es que con otras palabras, ¿no? ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es un hecho altamente infrecuente que cuando ocurre lo rompe todo. Por ejemplo, pues el COVID, la pandemia, son hechos que son muy improbables, pero cuando ocurren lo paran todo, ¿no? Habla de un concepto súper interesante y es que un buen inversor, un buen empresario, un buen emprendedor no es más que una persona que tiene una respuesta inteligente hacia momentos de terror. Cuanto más te conviertes en una persona que eres capaz de dar una respuesta inteligente ante un momento de terror, de cisne negro, mayor es tu probabilidad de éxito. Esto, por ejemplo, se ha visto en pandemia. Las personas que han sido dadas una respuesta inteligente a la pandemia, creando proyectos que ayudaban o aprovechándose de la situación, ¿qué ha ocurrido? Que en lugar de caer con ello, lo que han hecho es crecer, lo que han hecho es tener éxito. Entonces, básicamente habla de que un inversor potente, un emprendedor potente, una persona que realmente tiene éxito, es aquella persona que es capaz de reaccionar de forma inteligente, de forma inmediata y de forma flexible a cisnes negros, a momentos de máximo terror, a momentos de máximo miedo. Y eso se consigue con habilidad. Es decir, un cisne negro no es previsible, tú no puedes prever un cisne negro, pero sí puedes tener la mochila cargada de habilidades para que cuando llegue sepas aprovechar la oportunidad, para que cuando llegue pueda no matarte ese cisne negro. Y eso es lo que te convierte en un gran empresario. Punto número 7. ¿Cuál es la clave número 7? Nada es más importante que la libertad. Nada es más importante que el control de tu tiempo. Habla de que el dividendo más grande que puede pagar una empresa no es dinero, no son acciones, es tu tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiezas a dedicar tu vida a cosas que te sientes en obligación o que no te gustan, eso genera reactancia. ¿Qué es reactancia? Genera rechazo, genera que incoherencia, no te apetece hacerlo, por lo tanto el mayor capital que realmente puedes tener es tu tiempo. Los ricos invierten su dinero en ganar tiempo. Los que no son ricos, según el autor, lo que ocurre es que gastan su tiempo por ganar dinero. Me ha parecido un concepto súper interesante. Lo más importante es siempre la libertad. Bueno, este ha sido el primer mapa mental que he hecho para explicarte todo esto. Un segundo, que se me ha caído el otro. Y este es el segundo mapa mental que voy a contarte ahora.
Bueno, todo esto, evidentemente, cómo hacer mapas mentales, saber exprimir la información, saber contarla después, lo enseñamos en la formación que tienes aquí abajo, en la descripción. Es un intensivo de 2 días y medio, donde todo esto lo aprendes. El 100% de la probabilidad es que lo aprendas. Y si terminas el evento y no consigues leerte los libros en menos de 1 hora, comprenderlo todo, y saber retener la información, aprenderla y transmitirla, o sea, hasta el punto de integrarlo, te puedo garantizar que te devolvemos el dinero y ya está, ¿vale? Digo, para que rellenes el formulario que tienes aquí abajo, rellena el formulario, hablas con mi equipo, te cuentan todo y le damos caña. Bueno, continuamos. Primer mapa mental, que es el que he hecho antes en directo, y ahora vamos con el segundo mapa mental de este libro tan interesante, ¿Cómo piensan los ricos? El punto número 8, en cuanto a claves para identificar cómo piensan los ricos, habla de la paradoja del hombre y el coche. Dice que a nadie le importan tanto tus posesiones como a ti mismo. Por lo tanto, los ricos no tratan de impresionar, porque lo único que estás haciendo es darle importancia tú. A la gente le da igual. En todo caso, a la gente le genera en muchos casos rechazo, ¿no? El que alardees del supercoche, esto o lo otro. Por lo tanto, lo más importante es la humildad. Habla de que seas muy humilde cuando te vaya muy bien y muy compasivo contigo cuando te vaya mal. Porque ni una cosa ni la otra son cosas que van a estar estáticas, sino que va a ser un bucle al final. Momentos en los que te va muy bien, momentos en los que no te va tan mal. Entonces, que el éxito no te suba a la cabeza, pero que el fracaso no te llegue al corazón, que te permita continuar. Habla de la importancia de ser rico y parecer rico. Los ricos son ricos, no parecen ser ricos. De hecho, por ejemplo, cuando tú ves a grandísimos empresarios, como por ejemplo Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, o tú los ves por la calle y pensarías no que son multimillonarios, sino que son personas normales. ¿Por qué? Porque los ricos se preocupan de ser ricos y de trabajar sus habilidades para seguir siéndolo, no en aparentar lo que normalmente no eres o no son, ¿no? Bueno, básicamente lo que habla en el punto número 9 este autor es que ser rico es lo que no se ve. Y habla de que la forma más rápida de perder tu dinero es mostrar que tienes mucho dinero. ¿Por qué? Porque ganas dinero, te lo gastas en demostrar y por lo tanto dejar de tener dinero. Entonces no tiene sentido. Ser rico es lo que no se ve. Ser rico es ser dueño de tu tiempo, ser libre. Es tener libertad total, económica, a nivel financiero, para ayudar a otros con tu tiempo, y eso es lo que no se ve. Entonces, esta es la diferencia entre ser rico y parecer rico, y es un punto que es súper importante. Me ha parecido muy curioso porque dedica el punto número 10 al ahorro, y habla de que el ahorro es necesario, de que el ahorro es obligatorio, y habla de que realmente hay 3 tipos de perfil. Personas, por ejemplo, que ahorran, yo por ejemplo soy una persona bastante ahorradora, personas que creen que no pueden ahorrar, y personas que creen que no deben ahorrar. Y hace un matiz, ¿no? Hace básicamente un matiz, y es que dice que realmente el valor de ser rico o no ser rico es relativo a lo que necesitas. Claro, tú puedes ser millonario, pero si realmente necesitas más millones para estar bien o para vivir de lo que tienes, pues realmente eres pobre, ¿no? O sea, no eres rico realmente. Entonces, al final ser rico depende mucho de qué necesitas realmente. Darle el valor a ser rico es qué necesitas para ser rico en realidad. Habla de los activos, los pasivos, y básicamente dice que una vez superado cierto nivel adquisitivo, una vez superado cierto nivel de ingresos, lo que necesitas es no tener que alimentar tu ego. Y eso es lo que te mantiene rico. Una vez superado cierto nivel de ingresos y de ahorro, lo que necesitas es dejar tu ego a raya, dejar tu ego un poquito domado. Porque en el momento en el que no domas tu ego, vas a gastar en supercoches, en no sé qué, en no sé cuánto, con el objetivo de demostrar. Entonces habla de los activos, ponen dinero en tu bolsillo, los pasivos, gastan dinero, lo sacan de tu bolsillo, y que lo único que hay que hacer, llegado a cierto nivel, es dominar tu ego. ¿Para qué? Para no gastar más de lo que ganas. Ya está, ¿no? Por un ejemplo muy bueno, y es que claro, cuando se habla de ahorro, por ejemplo, pues mucha gente dice no, pues es que no ahorres porque en el banco te va a dar un 0% de interés, mételo en criptomonedas, o en esto y lo otro, y dice, ya a ver, sí, eso está muy bien. Para cierto perfil de inversor eso está muy bien. Pero es que no estás contando con que tener ahorros te puede dar cosas más allá del dinero, aunque sea el 0%, como por ejemplo seguridad, como por ejemplo flexibilidad. Imagínate, por ejemplo, que tener estos ahorros te permite, por ejemplo, dejar tu trabajo e irte a otro que te hace más feliz ganando menos. Por ejemplo, eso te lo da tener ahorros. O, por ejemplo, tener ese plan de jubilación privado, tener tu dinero para cuando te jubiles o para retirarte. Eso es un intangible, es algo que te hace tener un gran bienestar más allá del porcentaje de rentabilidad que te da tenerlo a plazo fijo, a plazo variable, en renta variable, en criptomonedas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces habla realmente del poder del ahorro. Yo, por ejemplo, tengo muchas inversiones, evidentemente, pero también tengo mucho ahorrado. ¿Por qué? Porque al final eso es un colchón, es seguridad. Y a nivel mental, el saber que tienes en cierta parte una tranquilidad
te permite ver todo de otra forma. A mí, por ejemplo, a nivel personal, esto no es una cuestión del autor, te lo cuento yo a nivel personal, por hacer el matiz. Para mí hubo un cambio muy grande en mi cabeza, y fue en el momento en el que tenía un gran capital. Hay una diferencia en tu cabeza muy grande, es como un clic de no tener un gran capital a tener un gran capital. ¿Por qué? Porque pasas a ver la vida de otra forma, a ver la vida más tranquila, a ver la vida con más paz. El dinero deja de importarte, haces donaciones, se lo regalas a alguien que te lo pide por la calle porque tiene una necesidad, ayudas a tu entorno, deja de ser un foco principal, ves la vida con calma, asumes más riesgo en muchos casos. ¿Por qué? Porque tienes la tranquilidad, o aunque sean moderados, o sea, tienes otra seguridad, otra confianza, te cambia algo dentro, Y en cierta parte esto tiene que ver no solamente con que tengas inversiones, sino con que tengas ahorros también. Pero yo diría que el cambio más grande que hay cuando tienes dinero, cuando tienes mucho dinero, es el hecho de que de repente tienes tranquilidad, tienes confianza. Y de hecho creo que es el valor principal que tiene el dinero, que te hace estar tranquilo, te hace estar cómodo, te da confianza, seguridad en ti mismo, en lo que haces. Creo que para mí es lo más valioso de todo, por encima de lo que puedes comprar con él o a la gente a la que puedes ayudar, para mí es lo más valioso. Pero bueno, esto es una apreciación personal y que evidentemente el autor no hace, pero que yo sí quiero hacer. Porque yo sí que he vivido el proceso de literalmente ser casi pobre a ser totalmente humilde, mi familia es humilde básicamente, a montar proyectos que funcionan muy bien. Y he vivido ese proceso, he vivido ese cambio. Entonces me identifico muy bien con cada etapa. Y para mí, lo más valioso que tiene el dinero es que te da una paz, una confianza, una tranquilidad que es muy difícil de explicar. Hay que vivirlo. Y yo creo que eso no lo paga nada, ni siquiera ni más dinero ni nada. Para mí eso es lo más importante. Bueno, el punto número 11 sería básicamente que habla de que es más importante ser razonable que ser racional. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente extremadamente racional hablan en cuentas de resultados, en números, en esto, en lo otro, tal cual, lo que sea, no sé cuánto, no sé qué. Pero a veces la cuestión no está en ser racional y mirar las métricas, sino en ser razonable, en cómo estás tratando a la gente, cómo haces tu gestión emocional. ¿Eres capaz de escuchar y ser empático con lo que te propone otra persona, con su proyecto, con cómo se siente, ¿no? Pero bueno, básicamente sería la diferencia entre hacer planes súper rígidos, ¿no? Y la diferencia entre pues, ser mucho más flexible y poner el foco en las personas. Poner el foco en los cálculos y los planes versus poner el foco en las personas. Es más importante ser razonable que ser racional. Es más importante, los ricos tratan de ser más razonables que racionales. O por lo menos es lo que comenta el autor. Habla de que esta estrategia de ser razonable respecto a racional es básicamente con objetivo de evitar arrepentimientos futuros. Básicamente con la gestión de las personas. Punto número 12. ¿Cuál es la clave número 12 para este autor? Habla de las sorpresas, de lo importante que es entender que todo cambia, que todo es volátil, que te tienes que adaptar, que tienes que ser flexible, ¿no? Menciona a dos de mis autores favoritos en este capítulo, a Nassim Nicolás Taleb y a Daniel Kahneman, y habla de que no estamos preparados para asumir cisnes negros, estos hechos impredecibles, que no cuentas con ellos, que rompen con todo. ¿Por qué? Hay una metáfora que me gusta mucho y es que dice que básicamente las casas, las estructuras, los cuarteles militares, bueno, todo en general está construido para soportar el tornado más grande conocido hasta la fecha o el terremoto más grande conocido hasta la fecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega un cisne negro va a ser por encima normalmente de todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Entonces nunca estamos preparados para esta parte, ¿no? Entonces habla además de que los cisnes negros no son predecibles, no puedes pronosticar un cisne negro, por eso es un cisne negro, ¿no? Entonces lo que te queda básicamente es intentar adaptarte, intentar coger habilidades, intentar ser muy resistente. Y esto se une con un concepto de Nassim Nicolás Taleb que es el efecto Lindy, ¿no? Básicamente el efecto Lindy habla de que todo lo que puede romperse terminará rompiéndose. Por tanto, la cuestión no está en predecir qué cisnes negros va a haber, sino cuánto de lo que tengo a mi alrededor es susceptible a que se rompa y trabajar en que sea robusto o sea antifrágil. Esa es la cuestión principal. El efecto Lindy básicamente dice que cuanto más tiempo lleva algo en un sector o algo existiendo, más factible es que siga existiendo un conjunto de años equiparable, ¿no?, a los años que lleva. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho. Beethoven lleva escuchándose 200 años. Pues lo más normal es que se escuche 200 años más, ¿no? Es decir, va a ser robusto a los años.
va a ser susceptible a que unos cuantos años más no eliminen a Beethoven, evidentemente, ¿no? Sin embargo, otros autores, yo que sé, Justin Bieber o yo que sé, Estopa, no sé, los que sea, imagínate que ahora estén escuchando y llevan escuchándose 2 años. Pues lo normal es que se escuche 2 años más. Pero en 200 años no va a existir, o 400. Entonces, el efecto Lindy justamente es eso. Explica que todo lo que puede romperse va a terminar rompiéndose. Este grupo muscular que puede no ser escuchado va a terminar por no ser escuchado. Y así, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que la forma de predecir un cisne negro no se basa en tratar de pronosticarlo. Se trata de identificar qué se puede romper en tu entorno y hacer que eso no se rompa o cambiarlo. Me parece brutal. Y estoy totalmente identificado con esa parte. Para mí, lo más importante en mis proyectos, esto es otra predicción personal, no es simplemente predecir qué puede ocurrir para que no se rompan, sino estar constantemente en movimiento y detectar qué elementos son más frágiles para intentar dar el siguiente paso solventando esta fragilidad. Que cada vez los proyectos sean más robustos, más robustos, más robustos. Y que aunque haya un cisne negro, por lo menos no arranque con todo o no rompa todo, sino que siempre haya una parte que pueda, digamos, darte de generar esa subsistencia. Y esto, pues es lo que comenta el autor, que es como piensan los ricos. El autor habla de un elemento súper interesante también de Taleb, y es de la importancia del margen de error. Bueno, esto es de Taleb y también es de Daniel Kahneman, ¿no? Habla de que realmente uno de los sesgos más importantes que tenemos es que tendemos a pensar. Te pongo un ejemplo, imagínate, tienes que hacer una reforma para una persona, ¿no? Entonces, una persona te dice, tengo que hacer una reforma. Bueno, tendemos a pensar que si esta persona tiene que hacer una reforma, tardará un 25% más, un 50% más de lo que realmente va a tardar. Y le costará un 25% más o un 50% más de lo que realmente le costará. Pero cuando es para nosotros, pensamos que tardará un 25% menos o un 50% menos en terminarla, la reforma de nuestra casa, y que nos costará un 25% menos o un 50% menos de lo que realmente nos va a costar, ¿no? Y esto es un sesgo que tiene que ver con el margen de error. Y habla de que es importante planificar el plan, es decir, planificar cuánto de margen de error podemos tener, porque normalmente no caemos en estos márgenes de error. Y por lo tanto, esto nos expone a cierta fragilidad. Habla de que es importante mantener estrategias de altera. ¿Qué significa? Significa que ciertas inversiones, ciertos proyectos, ciertas empresas van a tener que estar estructuradas para asumir ciertos riesgos y, en consecuencia, mucha ganancia, pero el otro conjunto de riesgos o de proyectos tienen que ser cosas de muy poco riesgo, muy poca volatilidad y de ganancias mucho más sostenidas. Es decir, el 80% tiene que ser en cosas de poco riesgo y poca ganancia, y el 20% en cosas de mucho riesgo y ganancia exponencial. ¿Para qué? Para estar un poquito más flexibles en cuanto a lo que él llama los márgenes de error. Entonces tendemos a infravalorar lo que a nosotros nos va a costar o el tiempo que nos va a llevar, y tendemos a extravalorar lo que te va a costar a ti y lo que te va a suponer a ti. Es un sesgo al final de atribución, es un sesgo al final de margen de error, ¿no? Punto número 14, me ha parecido brillante. Básicamente el autor habla de que vas a cambiar, y habla del peligro de planificar a largo plazo, porque vas a cambiar tus gustos, tus deseos, tus objetivos, tendrás hijos, cambiarás de sector. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que adaptarnos al cambio, a un cambio personal. Esto, por ejemplo, yo lo he vivido. Yo cuando empecé, por ejemplo, en el año 2013 en YouTube, me encantaba, por ejemplo, el fitness, el ejercicio, y me sigue encantando, evidentemente, pero con el tiempo ha cambiado. Y ahora, pues me gusta, por ejemplo, también resumir libros como este que te he hecho, formar a personas en aprendizaje, en lectura, en marketing, en empresa, porque me apasiona, ¿no? Entonces, he cambiado un poco mi foco en todo este tiempo. Me sigue gustando la parte de fitness, por eso sigo ahí y sigo aportando, pero hay muchas cosas más que también me apasionan y que son fascinantes. Y por eso, pues tienes que permitirte también dar ese cambio y hacer lo que te apetece, lo que te gusta, lo que deseas. No dejarte atascado con lo que eras o lo que te gustaba. Me ha parecido brillante, me ha parecido muy, muy, muy bueno. El siguiente punto, el punto número 15, habla de que nada es gratis, incluso el éxito. Habla de que nada en esta vida es gratuito. Cuando te invitan a una discoteca de forma gratuita, realmente el producto eres tú. Cuando todo tiene un precio de una forma u otra, incluido el éxito. Entonces, ¿por qué muchas personas ni siquiera se plantean ir a por ese éxito? Porque hay que pagar un precio muy alto, evidentemente. Cuando mayor es el éxito, más el precio a pagar. En tiempo, en gestión, en riesgo, en estrés, en presión, en relaciones personales. Entonces, todo tiene un precio. Punto 16. Dice que tú eres tú y yo soy yo.
Entonces, no sigas mi ejemplo. No sigas mi ejemplo. Sigue tu ejemplo, coge mi información y adáptala a ti. Punto 17. Habla de la seducción del pesimismo. Nos encanta el pesimismo, ¿no? Habla que cuando, por ejemplo, alguien es optimista, es como un mensaje de marketing, como un mensaje súper guay, un mensaje súper de galletitas de la suerte, ¿no? Ser optimista está visto como ser un hierbas, como ser un... siempre lo ve todo positivo. Sin embargo, ser un pesimista se entiende muchas veces como que alguien te presta ayuda, ¿no? Cuando alguien es pesimista es como, muchísimas gracias por darme una versión realista. Pero cuando eres un optimista es como, te has tomado ayahuasca, estás fumado, venga hombre, vete a meditar al campo, ¿no? Es como que hay una gran seducción social por el pesimismo. Y es absurdo, porque el optimismo realmente te ayuda, el pesimismo te hunde. Sin embargo, es más fácil caer en un pesimismo reduccionista. Cuando alguien es pesimista, tendemos a darle las gracias por ser realista, y cuando alguien es optimista, tendemos a rechazarlo por ser excesivamente espiritual, o ser poco realista, o por lo que sea, ¿no? Entonces, esto lo llama el sesgo de seducción pesimista. Habla además de que ser optimista no implica ser autocomplaciente, no implica, pues todo está bien, o tal y cual, no. Implica básicamente el darnos cuenta, y para esto menciona a Hans Rosling, que me gusta muchísimo, el libro Factfulness, que realmente es darnos cuenta de que el mundo cada vez está mejor. Que cuando miramos los hechos objetivos de lo que ocurre, nos damos cuenta de que ahora mismo hay menos guerras que nunca en la historia, hay menos hambre que nunca en la historia, hay menos accidentes de avión que nunca en la historia, hay menos crisis que nunca en la historia, todo está mejor en la historia. Pero claro, pasan dos cosas. Uno, el progreso es muy lento, por tanto, no le damos atención. Es difícil darnos cuenta del progreso porque es muy progresivo, pero los sucesos muy estrambólicos son muy rápidos y llaman mucho nuestra atención. Entonces pensamos, y estamos sesgados, que todo está mal porque hay sucesos muy puntuales que captan nuestra atención y que son inevitables prestarle atención. Pero lo cierto es que el progreso es constante, el progreso es continuo, y que no le prestes atención porque es progresivo no significa que no esté ahí. Entonces llama la atención, llama a la audiencia a centrarnos en estadísticas por encima de relatos, por encima de historias. Está claro que si ahora mismo se desata una guerra, ese hecho puntual es una catástrofe, es un desastre y va a captar tu atención. Pero eso no puede nublar el hecho de que hay menos guerras que nunca y que muere menos gente en guerra que nunca. Ese es el hecho principal. Estadísticas por encima de hechos. Para eso cita a Hans Rosling, que se llama, en su libro, Factfulness, un autor que ya ha fallecido, pero que es un libro brillante. Yo te lo aconsejo. Todos los libros que estoy comentando son muy, muy aconsejados. Básicamente la premisa de Factfulness es que el mundo está mucho mejor de lo que nos pensamos, pero los sesgos que captan nuestra atención, los elementos que captan nuestra atención, no nos dejan ver la realidad de cómo estamos avanzando, no nos dejan ver la realidad de qué está ocurriendo. Habla de que los ricos son capaces de valorar estos hechos por encima de los relatos, y el resto de personas se centran más en el hecho puntual que está captando tu atención que realmente en ver ese progreso optimista, aunque no llame tanto la atención. Punto número 18. Relata todo esto, junta todo esto y habla de que prácticamente nos queremos cualquier cosa. Habla de que cuando nuestro deseo es tan grande por algo, ya sea dinero, ya sea éxito, lo que sea, es muy fácil dejarnos seducir por historias, por marketing, por anuncios, por mentiras, ¿no? Habla de que todos tenemos una visión parcial del mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para cubrir estas lagunas, lo que hacemos es contarnos nuestras películas, contarnos nuestras historias, llenar esas lagunas con información propia. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando tenemos una laguna, la llenamos con nuestra historia, con nuestra perspectiva. Pero eso, al final, lo que nos hace es una visión sesgada de todo esto. El libro termina de una forma brillante haciendo dos cosas. La primera, exponiendo por qué la mentalidad americana es la mentalidad americana y explicando los procesos de inflación por los que han pasado, las crisis que han tenido, la asunción de riesgos, política internacional, guerras, presidentes, actitudes, hambre, familias, progreso, la mentalidad de trabajo, de esfuerzo, te cuenta todo porque la mentalidad americana es tan marcada y cómo han llegado hasta ahí desde un punto de vista psicológico. Y termina aportando algunos puntos importantes de cara a cómo gestionar tu dinero. Por ejemplo, habla, punto número 1, que cuando te vaya muy bien seas humilde, cuando te vaya mal seas compasivo y lo aceptes, pero con compasión, que no te fustigues, sino que trates de salir de ahí. 2, cuando te vaya muy bien, reduce tu ego, cuanto menos ego, más riqueza, porque menos gastas en cosas superfluas. 3, gestiona bien tu capital, gestiona bien lo que estás haciendo. 4, asume que vas a cometer fallos, pero que no sean tan grandes como para destruirte. 5, el dinero
los ricos lo intercambian por tiempo. Los que no son ricos invierten tiempo en ganar dinero. 6. No ostentes, sé humilde. 7. Ahorra. A pesar de lo que suelen recomendarte de invierte, no sé qué, no sé cuánto, está bien, pero ahorra también. Gana esa confianza que te aporta tener ahorros, que no es tangible, pero es importante. Y punto número siguiente, y por último, no te guíes por decisiones extremistas. No tomes decisiones de inversión que sean totalmente extremas. Es decir, ni tiene sentido que tomas una estrategia de riesgo 10 de 10, donde con que cambie un pip o cambie un número el valor de la inversión del capital te arruines tu cuenta, ni tampoco estrategias de 0,00000 de riesgo, donde no vas a ganar nada, sino que juguemos de una forma intermedia. Un porcentaje en acciones de alto riesgo, asumible, que no te destruyan, un porcentaje en acciones que te permitan ganancia con muy bajo riesgo y juegues desde ahí. ¿Cómo piensan los ricos? Un libro extraordinario que te recomiendo y que está cargado de psicología, de buenas citas y de aprendizajes que te van a servir un montón. Dicho esto, y para terminar, hay dos cosas que quiero compartir contigo. La primera, aquí abajo en la descripción, tienes acceso a todos los resúmenes que voy haciendo de forma gratuita. Resumo un montón de libros, resumo un montón, comparto un montón de aprendizajes, tienes todo aquí abajo en nuestra editorial. Y en segundo lugar, si eres una persona apasionada del aprendizaje, quieres leer rápido de verdad, comprenderlo todo, leer cualquier libro, como por ejemplo este que me acabo de leer, en menos de una hora, en 55 minutos, comprenderlo, saber explicarlo, retener la información, recordarla, integrarla, todo eso lo explico en una formación propia de 2 días y medio que tienes abajo en la descripción y que simplemente lo que tienes que hacer es rellenar el formulario, hablas con mi equipo, te cuentan todo, la cursas y te explota la cabeza. Si quieres aprender a leerte libros en menos de una hora, concentrarte como un demonio, tener la capacidad de prestar atención y concentrarte como nunca, tener la capacidad de retener la información, de comprenderlo todo, de hacer mapas mentales, de explicar después el libro, integrarlo, aplicarlo, todo esto lo explico en la formación de 2 días y medio que tienes aquí abajo. Rellena el formulario ahora y que sepas, te lo digo desde aquí, que si no eres capaz de leerte el 95% de los libros en menos de una hora y el 5% restante en menos de 2 horas, me lo dices y te devuelvo el dinero de lo que cueste la formación, o sea, cueste lo que cueste, en el punto en el que me estés viendo, te lo devuelvo, ¿vale? Así que rellena el formulario, te contamos todo y te aviso una cosa, no es una formación para todo el mundo, es intensa. En intensidad es un 10 de 10, es fuerte, es cañera, implica un desarrollo personal increíble. Y la promesa está garantizada, pero no la puede cursar todo el mundo. Hay ciertas personas que no pueden cursarla, así que tienes que hablar con mi equipo y te cuentan todo. ¿Qué material te hace falta? ¿Cuándo puedes hacerla? ¿Es 100% online? ¿Qué puedes anticipar o qué va a ocurrir para que un poco te pille en contexto y no de sorpresa? Todo, ¿vale? Así que tienes toda la información aquí abajo. Te invito a que rellenes el formulario ahora y a que sigamos creciendo, disfrutando y aprendiendo juntos. Compañero, compañera, un grandísimo abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Nos vemos!